que lo vayan haciendo, ¿no es cierto? Entonces, los cuestionarios se los puede hacer en hoja bond, puede ser carta, puede ser oficio, puede ser también en una hoja en hoja cuadriculada de cuadernillo. Bueno, ya. La carátula sencilla, antes había para comprar frente a la universidad carátulas, no, una carátula sencilla, o sea, la primera página le ponen su nombre, la fecha, el cuestionario, su número de registro y la materia, ¿ya? Y adentro copian las preguntas y ponen las respuestas, ¿ya? Entonces, todas las respuestas están en lo que les mandé de Word, ¿ya? Y también les he mandado algunos libros, si no, también les puedo mandar otros libros en digital. Eso, como les mandé un documento en una página de Word, hay que entregarlo en el parque industrial, en el PEI 32, o sea, en los laboratorios que tiene la carrera, en el parque industrial al lado de la UPSA. Al lado de la UPSA, la carrera tiene 6 hectáreas y un edificio de 2 pisos con unos 6 laboratorios, tiene aulas, tiene parqueo, tiene todo. Entonces, no hay apuro, o sea, no es necesario que se apuren, porque primero voy a hablar bien con esa gente. Está la señora Jacqueline, la encargada, y el ingeniero Saavedra, que son de la carrera, y ya están trabajando de lunes a viernes de 8 a 12. Entonces, de todas maneras, primero voy a hablar yo bien con ellos para que se los reciban. Entonces, el que haya terminado, entra a la oficina de la señora, ya que le dice esto es para el ingeniero Arebey, nada más, así no van a estar con el peligro no van a estar charlando, entregan y se van a su casa, ¿ya? Entonces ya tendrían el cuestionario entregado y un puntaje dado, ¿no es cierto? Después ya los exámenes, con respecto a los exámenes, ya veremos, pues, no cómo se comporta la situación, si va a haber clases presenciales en octubre. Entonces en octubre, los primeros días, podemos tomar los exámenes, y si no se da, pues lo tomamos virtual, ya veremos la forma de tomar virtual, ¿ya? Entonces, así está la figura. Entonces no hay apuro, no se desesperen, hagan las respuestas, está todo igual. Otra cosa, el examen va a ser de lo que está en Word, de lo de nosotros, de los apuntes de clase, yo les he pasado. Porque la materia, ya les dije la otra clase, es una carrera. ¿Ya? Entonces hay varios libros, les puedo mandar otros libros, y no van a leer, pues son 1000 páginas. Entonces basta lo que veamos, y aparte incluso vamos a tomar solamente de unos 6 temas. Los primeros temas, como cristalografía, esos temas que están en el cuestionario, prácticamente lo van a leer para el cuestionario, ¿no? Porque es bueno también que lo tengan. Entonces, con esa introducción, ya podemos empezar hoy, más que todos los que adicionaron, ¿no es cierto? Hay algunos que adicionaron, los demás ya lo tienen todo. Y si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? Efren. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy. Sí. Disculpe, ¿hasta cuándo tenemos para presentar el práctico o no hay fecha todavía? Todo septiembre. Todo el mes de septiembre pueden presentar, tal vez hasta los primeros días de octubre. Lo que ya, como les repito, ya el parque industrial está trabajando, pero primero voy a hablar bien con la gente de ahí, que son los 3 funcionarios, para que ustedes solamente tienen que ir, entregar y salirse, ¿ya? Entonces, con calma, no haya apuro. Primero voy a hablar con ellos para que les reciban el cuestionario y lo colocarán en un estante, y les voy a avisar, no se vayan así nomás, ¿ya? Primero eso y después les aviso y van. Porque en la carrera yo también pregunté en los módulos. En los módulos está trabajando la dirección de carrera, pero está a reja cerrada, entonces no lo van a dejar entrar, ¿ya? Entonces es solo eso, ¿ya? Entonces con eso podemos empezar ahora, con el tema de hoy, que lo hemos cambiado. Vamos a pasar a oxidación, corrosión y cemento. Entonces, se ve la diapositiva, ¿no? Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. Y los que no nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz, ¿cómo haríamos para entregar el práctico? Claro, o sea, eso es cierto.
Hay alumnos que no están acá, han viajado a su pueblo, a su departamento. Me han llamado gente hasta de Guayaramerín, de Tarija. ¿No es cierto? En ese caso, ustedes cuando vengan, pues vendrán pues en octubre, ¿no? Aunque sea, o si no, veremos la forma, ¿no? Pero no son más de 10 alumnos, en el peor de los casos, ¿ya? Entonces yo lo voy a considerar, me mandan por WhatsApp un mensaje, con su nombre, todo, y vamos a considerarlo, ¿no? Siempre hay algo que sale de lo que está establecido, no hay problema, no se va a tomar ningún tipo de ¿no? De represalia, ni no corregírselo, ya veremos, ya, pero son pocos, ya me avisan quiénes son 2 o 3 los que por alguna forma no están en la ciudad, pero como les digo, no hay problema, tenemos todo septiembre, no hay apuro, ¿ya? Entonces con calma, ya todo va a ser arreglado, solucionado. Bien, entonces Ingeniero, buen día. Ingeniero, Sí. buen día. Tengo una consultita, tal vez he entrado un poco tarde ya y no me puede escuchar todo. Estaba escuchando ahí, o bueno, mejor dicho, estaba viendo por el WhatsApp que algunos compañeros estaban diciendo de que el práctico que usted nos ha dado, el cuestionario, teníamos que ir a presentárselo allá a su oficina, algo así. No, a la oficina que tiene la carrera en el parque industrial. Si vos abrís lo que mandé, hay una hojita donde explica bien claro dónde tienen que ir a dejar. Lo único que yo les voy a decir es de que todavía no vayan, porque tengo que, aunque ya sé que están trabajando ahí de lunes a viernes de 8 a 12, tengo que ponerme en contacto con ellos bien para que se los reciban adentro de la puerta, ¿ya? Entonces, no haya tanto apuro, tenemos todo septiembre, ¿ya? Ya. Entonces, Pasa abran que el documento de Word, que el último que les dejé, ahí dice cómo van a hacer los exámenes, cuándo van a hacer todo eso, ¿ya? le preguntaba, ingeniero, porque yo no me encuentro en Santa Cruz, yo ahorita estoy en Tarija. Por eso, eso los que no están en Santa Cruz van a tener su consideración, se los tomaré en cuenta y veremos la forma. No hay apuro, tenemos todo octubre también, ¿ya? Entonces no hay apuro, ¿ya? No hay apuro. Ya, ingeniero, muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, corrosión. Dice, tanto el medio ambiente como el uso continuado de los materiales puede provocar pérdidas en sus propiedades. En materiales plásticos, envejecimiento, ruptura de las cadenas del polímero. En metales, oxidación, corrosión en ambientes agresivos. Eso produce una repercusión negativa en la economía de los países y además costos elevados en las medidas para paliar estos efectos, ¿ya? ¿Qué es la oxidación? ¿Se acuerdan de química? Cuando el material se combina, un material, en particular los metales, se combinan con el oxígeno, se transforman en óxidos, ¿ya? Es en una reacción exotérmica en la que desprende calor, hay una fácil formación del óxido. En una reacción endotérmica que absorbe calor, es más difícil de oxidar. Entonces, el material, en particular el metal más el oxígeno, nos da óxido de material que puede evacuar o puede absorber energía, ¿ya? La oxidación, ahí tenemos un metal, ¿no es cierto?, que se va oxidando, ¿ya?, y se va reduciendo. O sea, quiere decir en este caso que la corrosión, que es una forma de oxidación-reducción, es un proceso electroquímico. Es un proceso electroquímico donde hay una reacción de oxidación y hay una reacción de reducción. ¿Qué es la oxidación? Ustedes saben, es el aumento del número de oxidación. Si ven esa reacción, el metal que estaba a 0 va a pasar a formar metal más 2. Y en la reducción, el oxígeno que estaba a 0, se vuelve oxígeno negativo con 2 electrones, ¿no es cierto?, que ha adquirido, ¿ya? Se va reduciendo, de 0 pasa a menos 2, ¿ya? La capa de óxido progresa si hay difusión catiónica, ¿ya? Eso vamos a ver ahora con detalle. Protección contra la oxidación. El acero dulce, que es el hierro dulce, que es el acero que tiene poco contenido de carbono, se oxida con gran facilidad. Pero si se alea con algún otro material como cromo, aluminio, silicio, ¿ya?, entonces eso se produce un fenómeno que se llama pasivación y frena la oxidación. En general, el cromo y el níquel son los mejores aleantes para que no se produzca la corrosión. Por eso los aceros inoxidables
tienen cromo y níquel y también pueden tener algo de aluminio, etc. ¿Ya? Otros tratamientos para disminuir la corrosión son las deposiciones electrolíticas, o sea, se limpia la pieza, la superficie, se introduce en un baño electrolítico como hacen aquí en Corimex o en esa, y se hace un cromado, un dorado, ¿ya? Pero es solamente una capita bien finita, en cambio el otro es un aleante, son cosas diferentes. Un acero inoxidable, por ejemplo el 18-8 que tiene 36% de material aleante entre el cromo y el níquel, ya tiene 36% de aleante y tiene solamente 74% de hierro. En cambio el dorado y cromado sigue siendo un acero con arriba del 90% de hierro y una capita que está depositada de un material que no permite la corrosión, ¿no? La corrosión se produce en ambientes húmedos en presencia de algunas sustancias agresivas, ¿ya? Y es peligrosa cuando la capa de óxido se disuelve en el vapor de agua, quiere decir que se lo va comiendo al metal. Por ejemplo, en el hierro, ustedes saben que el hierro en el cerro, en el Mutún, donde está como óxido de hierro, y el hombre lo procesa y la transforma en acero, porque el acero es un material barato, que tiene buenas propiedades mecánicas y sirve para la industria. Entonces, hemos nosotros destruido el material inicial y hemos formado otro tipo de material. El material termodinámicamente tiende a volver a su estado de equilibrio, entonces si hay humedad y se dan las condiciones, por ejemplo yo puedo fabricar un protector de ventana y no lo pinto, lo dejo, con la humedad, con la lluvia, con el tiempo, el material vuelve a volverse óxido de hierro. Entonces ese se ha corroído y se forma la herrumbre, o también se llama orín, y usted lo agarra y se desgrana como un polvillo. El material ha regresado a su origen y se ha vuelto óxido de hierro. Entonces esa es la corrosión. Como es un fenómeno electroquímico, entonces podemos ver lo que es la pila de Daniel, que es un ejemplo básico de lo que es un proceso electroquímico. Acá la pila de Daniel básicamente está compuesto de dos electrodos, un electrodo de zinc, un electrodo de cobre, que están colocados dentro de un recipiente que se llama la cuba electrolítica y un medio conductor, que en este caso es ácido sulfúrico diluido o sulfato de cobre y sulfato de zinc, mediante el cual, cuando se conectan los bornes, o sea los electrodos positivos y negativos, mediante un cable, se produce una generación de energía eléctrica. El zinc se oxida, el cobre se reduce. Acá está fíjense el zinc, la reacción de zinc 0 pasa a zinc más 2 y el cobre más 2 pasa a cobre 0. ¿Cómo se produce? Ahí tenemos la pila de Daniel, que puede ser de dos formas, puede ser en dos celdas o puede ser en una celda con una pared impermeable, ¿no? Entonces fíjense, en uno tenemos un puente salino que permite el pasaje de electrones pero que no se mezclen las soluciones. Tenemos sulfato de zinc, sulfato de cobre. El ánodo siempre es el polo que se corroe y el cátodo siempre es el que se reduce. ¿Cómo sabemos que se generó energía espontáneamente? Decir espontáneamente quiere decir que se genera energía por sí solo. Cuando yo hago este sistema, lo fabrico y no lo conecto los cables, ese cable que vende el zinc al cobre, no pasa nada, pero cuando lo conecto se produce una energía. ¿Y cómo yo puedo decir que se produce? No, yo tengo que demostrarlo. Le coloco un tester sensible y veo que va a pasar unos 10 voltios, digamos, 5 o 10 voltios. O si no, le pongo un foquito y el foco alumbra. Quiere decir que está generando energía. ¿Hasta cuándo va a generar energía? Hasta cuando el ánodo se vaya corroyendo y ya sea muy pequeño, entonces ya no hay pasaje de energía y ahí termina la reducción. Es como las pilitas de linterna, ¿no es cierto? Generan energía y cuando se va pasando el tiempo y se va desgastando, como es una pila que no es reversible, no da más energía, ¿ya? En cambio, la batería de automóvil es una pila reversible, que en el motor del automóvil, cuando está trabajando como pila electrolítica, genera, absorbe energía y carga, y cuando trabaja como pila electroquímica, genera energía, da arranque al alternador y genera la energía, pero se va gastando. Entonces, cuando el material o el motor empieza a trabajar mediante el dínamo, o sea, en este caso
el generador va formando energía y lo va cargando nuevamente la celda, ¿ya? Entonces, como dice acá, en el ánodo hay oxidación, en el cátodo siempre hay reducción. Eso tienen que saber, pues yo le voy a preguntar. Eso lo han visto en química, tienen que saber. Si no saben esto, no saben corrosión, ¿ya? Bien, también tenemos como referencia, o sea para este proceso, para este tipo de procesos, ¿cómo podemos decir cuál es más electropositivo, cuál es más electronegativo? Entonces, se ha desarrollado al electrodo normal de hidrógeno como el que vale 0. Por encima de él estarán los electropositivos, por debajo de él estarán los electronegativos. Entonces, mientras más alejados tengan el potencial electroquímico, más fácil es que se produzca una diferencia de potencial mayor y la pila pueda funcionar. Fíjense, los que tienen potencial negativo son oxidados por hidrógeno, son anódicos, ya más tendencia a la oxidación. Los con potencial positivo son reducidos por el ion hidrógeno, son catódicos, y más positivos la tendencia a la reducción, ¿ya? Entonces, tengo una repasadita. ¿Cómo puedo saber qué cantidad de masa se va a depositar en un electrodo? Para eso tenemos la ecuación de Faraday, que es esta, que dice que la masa depositada es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, por el coeficiente electrolítico, sobre F, que es la constante de Faraday, que vale 96.500 coulombios. Acá donde dice J por A, es la I, la intensidad de corriente. Ustedes saben que es la densidad por la superficie, ¿ya? Entonces, en función de eso podemos saber cuánto de masa se va a depositar y cuánto de masa no se va a depositar, ¿ya? Hay muchas formas de corrosión, ¿ya? Particularmente a nosotros nos interesa en los aceros y en metales. Tenemos la corrosión uniforme, la corrosión galvánica, la corrosión por picaduras, por grietas, la corrosión intergranular en los granos de los metales, bajo tensión, erosiva y selectiva, ¿ya? Entonces, la uniforme es una reacción electroquímica uniforme por una disminución de la sección, o sea, variación del área, fácil de controlar con inhibidores o protección catódica. La galvánica, cuando tienen distintos potenciales electroquímicos, importante relación de áreas de cátodo y ánodo, ya es una situación peligrosa porque el área catódica es mucho mayor. Por picadoras es difícil de detectar porque puede estar dentro de, por ejemplo, dentro de los tubos que llevan fluidos, de los tubos que llevan gases, gasolina. Entonces esos tubos que son ya fabricados con acero, ya sea por costura o sin costura, si lo vaciamos dentro y puede haber una picadura, entonces hay corrosión y con el tiempo pueden fallar y se produce un problema grande, ¿no es cierto? Muy destructivo, velocidad de crecimiento elevado, y se produce por impurezas y heterogeneidades, por grietas en hendiduras bajo superficies protegidas, en remaches, pernos, tornillos, elementos soldados. Por tanto, se recomienda el empleo de juntas de teflón. El teflón es un material, un polímero orgánico que permite separar dos materiales que tienen potencial electrónico distinto y que no trabajen con una pila electroquímica. Intergranular en los límites de grano. Entonces ahí se baja la resistencia mecánica, en piezas de acero inoxidable unidas por soldadura. ¿Y qué se puede añadir? Titanio niobio para impedir. Y bajo tensión cuando se produce una situación similar a la fatiga. O sea, se tienen cargas alternativas y se produce una falla sin previo aviso, ¿ya? El acero y el aluminio se corroen en agua de mar por iones cloro y los latones en atmósferas ambientales húmedas, ¿ya? El latón, ya saben, es una aleación de cobre con zinc, entonces eso, acuérdense, pero lo vamos a tomar también en examen. Erosiva cuando hay fricción entre dos superficies sólidas y selectiva cuando hay la eliminación de un elemento de una aleación, por ejemplo el dezincado de los latones. El control de la corrosión, ¿cómo se puede controlar? Uno, lo más importante, hay que seleccionar el material. ¿Qué tipo de material se tiene? ¿Qué tipo de coeficiente electroquímico tiene? Los recubrimientos, ¿qué tipo de recubrimiento vamos a usar para disminuir el ataque corrosivo? El diseño, que no tengan aristas agudas, ¿ya? O sea, el diseño, la alteración del entorno, cómo está formado el entorno, un ambiente agresivo, puede haber sulfatos, agua, humedad, la protección catódica, que es un método, y la protección anódica, que son métodos desarrollados para disminuir o controlar la corrosión. El material adecuado, elección de material adecuado. Entonces hay que
podemos utilizar acero inoxidable o material cerámico, pero el acero inoxidable es muy caro y los materiales cerámicos no resisten no tienen propiedades mecánicas como resistir igual que los aceros. Entonces hay que ver, ¿no? Recubrimiento metálico, como dijimos, puede ser baño de zinc, baño de cromo, recubrimiento inorgánico, colocar una capa fina de vidrio fundido, pinturas, plásticos, por ejemplo, en las tiendas tienen esas puertas arrollables. Entonces, como su trabajo no es muy fuerte, no hay erosión, nada, entonces se le tira con una pintura anticorrosiva y trabaja normalmente. El diseño, normas de diseño, ya materiales galvánicamente similares, tiene que haber más bien distintos, no ángulos pronunciados en tuberías, ya secciones calculadas en la estructura, inspecciones periódicas, todo eso corresponde a las normas de diseño. Alteración del entorno, disminución de la temperatura, reducción de oxígeno, reducción de ion cloruro en acero inoxidable y adición de inhibidores, o sea, catalizadores de retardo. Protección catódica es un proceso ya ese para proteger a la pieza como cátodo, o sea, se coloca otro material que trabaje como ánodo, el ánodo se va a corroer, se va a eliminar y el material a proteger, que sería el cátodo, no hay problema, ¿ya? Y la protección anódica es colocar películas protectoras pasivas en la superficie de los metales. 3 requisitos se necesitan para la corrosión: el electrolito, el electrodo y el ánodo y el cátodo. Obviamente la corriente con el paso de electrones. Los ánodos y cátodos existen en toda superficie de hierro y acero, formada por imperfecciones en la superficie, falta de homogeneidad, corte, formación de óxido rojo. Entonces, dos metales diferentes en contacto se vuelven ánodo y cátodo. Metal sometido a tensiones, variación en la densidad, etc. Los tipos de celda: galvánica, celda con electrodos diferentes, celda de concentración, celda de aireación diferencial. Vamos a ver la primera, porque las demás están referidas a otros temas, ¿ya? Ahí tenemos la serie galvánica. Fíjense, el hidrógeno está en el 5, por encima está el acero, el zinc, el aluminio, y tenemos por debajo el plomo, el cobre, el grafito. Entonces, ahí dijimos que teníamos zinc y cobre, entonces producen una celda, ¿no es cierto? Aluminio y platino, pero si están cerca, por ejemplo, acero y plomo, rápidamente se va a correr, ¿ya? Ahí tenemos el ánodo, el electrolito, que es el conductor, y el cátodo, y eso es lo que se tiene, es una celda electrolítica. Si ponemos en contacto con un conductor los electrodos, se va a generar espontáneamente energía eléctrica. Ahí se cierra el circuito y se genera energía eléctrica. Ya les dije cómo lo podemos medir: con un tester o con un voltímetro sensible, o si no con un foquito que se va a encender. Paso de electrones para completar el circuito. Y la corrosión por el agua debido a la alcalinidad, al contenido de oxígeno, gases disueltas, ion cloruro, etc. Las celdas de corrosión están esparcidas en una superficie muy amplia. Ya eso es cuando se tiene, ¿qué se llama? La parte industrial, ¿no? Aquí tenemos picaduras, por ejemplo, en un conducto, fíjense, en un tubo, o en los rieles de un tren puede haber falla en el material, va a parar el tren subterráneo, el metro, que lleva 100.000, 200.000 personas por día, una pérdida económica terrible, ¿ya? La presencia de cloruro acelera el proceso de corrosión. ¿Cómo se puede controlar? Ya lo dijimos: ánodo de sacrificio, aceites, pinturas, cromatos, silicatos, boratos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo de un tanque donde la zona crítica son las planchas del fondo, que están sujetas a corrosión externa por el lado del suelo, y corrosión interna porque hay un fluido, puede ser, por ejemplo, gasolina, puede ser agua, puede ser algún líquido que le produzca corrosión. Entonces, la norma API, la American Petroleum Institute, tiene en cuenta este tipo de proceso de corrosión y nos indica qué es lo que se debe hacer. En particular, se puede hacer la protección catódica, hacer que el material se vuelva ánodo y que se coloque otro material para que trabaje como ánodo. Entonces el material es cátodo. El ánodo se corroe y el cátodo se mantiene. Entonces hay dos métodos: por ánodo de sacrificio y el de la corriente impresa. En los dos casos el principio es el mismo.
y consiste en direccionar una corriente continua, corriente continua, ¿ya? A través del electrolito hacia la estructura. En el primer caso, la energía se genera debido a la diferencia de potencial entre el par del galvánico. En el segundo caso, un transformador, o sea, un rectificador, convierte la corriente alterna en corriente continua, la cual es direccionada hacia la estructura a proteger. Entonces, fíjense con mucha atención. Ahí hice un pipeline, o sea, un tubo, ¿no es cierto?, que quiero proteger porque se va a corroer con el suelo corrosivo, etcétera. Y entonces yo lo conozco los ánodos de sacrificio. Hago un cálculo cada 50 metros, cada 100 metros, voy colocando, por ejemplo, si esto es acero, puedo poner zinc o níquel. Entonces, pasa el tiempo, 6 meses, se va consumiendo porque trabaja como ánodo, se va corroyendo. Cuando ya, si esto tenía, póngale 50 centímetros, tiene 10 centímetros, hay que botarlo y colocar otros ánodos de sacrificio. ¿Cuánto me cuesta eso? $1.000. ¿Cuánto me cuesta que para este tubo que está llevando gas a la Argentina y al Brasil? Me cuesta $3 millones por día. Entonces, desde todo punto de vista, esto no es pues nada gastar $5.000 en esto, $1.000 y pagarle a un ingeniero otros 5.000 para que lo arregle, para que lo construya y le haga una certificación, a estar gastando esto y parando, ¿no? Porque esto hay que parar. 3 millones por día, en 3 días, porque hay que soldar de nuevo, cambiar el tubo, son $10 millones. Entonces, aquí tenemos la corriente impresa, donde, igual que en el otro caso, se hace el trabajo, ¿ya? Ventaja de los métodos actuales de protección: menor interferencia con la estructura adyacente, 50 años de vida útil del sistema catódico, resistencia a la acidez en suelos y alta tasa de distribución de corriente. Entonces, la comparación entre los métodos: tenemos los tradicionales y los actuales. Los actuales nos interesan más que todo: baja resistencia al lecho anódico, se optimiza la distribución de la corriente, menor número de conexiones y se utilizan en tanques nuevos y no originan problemas de interferencia, ¿ya? Entonces, esto vayan repasándolo, vayan leyéndolo. Y ahora vamos a ver lo que es el cemento. ¿Qué es el cemento? El cemento Portland es un componente básico para la elaboración del concreto. Se debe su nombre a Joseph Aberdeen, un esmaltero inglés que en el siglo pasado tuvo la patente para este producto y lo llamó cemento Portland porque tenía una semejanza con la caliza natural que se exportaba en la isla de Portland, donde él vivía en Inglaterra, ¿ya? El cemento es una mezcla hidráulica compuesta por silicatos, generalmente por caliza, ¿ya? Silicatos de calcio, que cuando se colocan con agua, fraguan, o sea, se endurecen al reaccionar químicamente con el agua, ¿ya? Y forman el cemento. Este cemento forma una pasta, y si se le añade arena y grava, o sea, las piedritas, ¿no?, el ripio, se forma una estructura que se llama concreto. El endurecimiento de la mezcla se lleva más o menos las 3 horas, pero para que trabaje bien el endurecimiento de la mezcla se necesita por lo menos 20 a 30 días. Por eso cuando hacen el pavimentado con mezcla sólida y no con asfalto, le ponen en las esquinas tierra para que por lo menos 20 días endurezca y recién pase un automóvil, si no lo va a fregar, pues, no está bien. Igual en los tubos y en las columnas y en las vigas de los edificios tiene que estar 20 días. Si lo apuras, se te puede venir el edificio abajo, como ya se vinieron acá en Santa Cruz, ¿ya? Entonces el concreto siempre, ¿cómo se fabrica? Acá dice, ¿no? Agua, aditivos, cemento y agregados. Bueno, iremos a lo nuestro, ¿ya? El cemento Portland es el producto de la calcinación de una mezcla íntima de materiales finamente divididos, sometidos a una temperatura de 1500 grados, para producir un producto intermedio que se llama clinker. Este clinker se muele finamente, se le agrega yeso en una composición determinada, que es un know-how de las empresas, y finalmente se obtiene lo que se conoce como cemento, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea por mezclado con la arena grava, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo lado en virtud de reacciones químicas. Por eso el cemento es un material plástico, no es un material elástico, ¿ya? Pues yo les puedo preguntar, ¿qué es elástico o plástico? Me tienen que decir si es plástico. ¿Cómo se fabrica? Primero hay que encontrar las canteras. ¿Dónde hay canteras en Bolivia? En Yacuces, ya que está cerca de Puerto Suárez,
en La Paz, en Viacha, en Sucre, que está cerca de la ciudad, en el Sumajorco, un cerro donde están las huellas de los dinosaurios. En Santa Cruz no tenemos, tenemos en Yacuces, porque la de Warnes traen de Viacha el clinker y solamente lo muelen, le agregan yeso y dicen, y fabrican el cemento Warnes de acá, ¿no es cierto? En cambio, el que fabrican el Itacamba, el Yacuces, es fabricado con caliza y con agregados que traen del Brasil, ¿ya? Entonces se hace la piedra caliza, se la muele, se la tritura bien finito hasta el orden de las micras y después se lo mete a un horno, al horno de calcinación, que es un horno largo que tiene unos 50 metros, ya con quemadores que trabaja hasta 1400 grados y se forma un producto que se llama clinker, ¿ya? El clinker se lo saca se lo evacúa del horno y se lo va moliendo ya en frío y se obtiene el clinker fino. A eso se le agrega un 2 a 3% de sulfato de calcio pentahidratado, que es el yeso, y otra vez se lo muele, se lo mezcla y eso es el cemento, que se lo puede llevar en sacos, se lo puede llevar en container, en barcos, etc. ¿Ya? La norma, o sea, las normas establecen varios tipos de cementos. El cemento normal, la clase de resistencia y cementos de características especiales. Entonces, esta nomenclatura de tipo no es siempre esta, ¿no? Hay varios tipos. El cemento Portland ordinario, el puzolánico, que utiliza pozolana, un tipo de aditivos, cemento con escoria de alto horno, cemento Portland compuesto, Portland con uno sílice y con escoria granulada de alto horno. Entonces, hay varios tipos y que tienen aplicaciones diferentes, ¿ya? Entonces, dijimos que deben estar 20 a 30 días siempre para poder tener un buen fraguado, ¿ya? Hay cementos con características especiales, por ejemplo, con resistencia a los sulfatos. Cuando por ejemplo, se fabrican diques, cuando se fabrican trenes subterráneos, entonces esas tierras contienen sulfatos, entonces hay que agregar cemento con resistencia a los sulfatos, que tienen baja reactividad al álcali agregado, bajo calor de hidratación, y hay cemento blanco que se utiliza para las construcciones, ¿no es cierto?, como para moldeaduras, más que todo para esa parte visible, bonita de una construcción, se usa cemento blanco. Y ahí tenemos un cemento Portland ordinario, ya resistente a los sulfatos, con unas características que se llama clase resistente 30, ¿ya? Sirve para el ordinario común, ese que compramos, el Viacha, el francés, etcétera, para construcciones, zapatas, columnas, muros, losas, pisos, pavimentos, guarniciones, mesas, fuentes, para todos esos adoquines, etcétera, son los cementos ordinarios, ¿ya? El puzolánico, al que se le agrega puzolanas, ya son para estructuras construidas en suelos salinos y tienen alta durabilidad para alcantarillados, para pozos de visitas, coladeras pluviales, tuberías para drenaje. Para ese tipo se utiliza ya los puzolánicos. Con escoria granulada de alto horno, entonces cuando se tiene el alto horno, la escoria contiene hierro y le dan el color al cemento, le dan un cemento un poco negro, ¿ya? Para armado de estructuras, para ambientes agresivos, son para obras en zonas costeras sumergidas en el agua de mar, para suelos y terrenos salinos. Se consigue un bajo grado de hidratación y por consiguiente se disminuye la fisuración. El cemento Portland compuesto es de excelente durabilidad para alcantarillados y que los concretos les proporciona mayor resistencia química y menor desprendimiento de calor. Por ejemplo, cuando uno construye diques, ¿no es cierto?, hay un gran desprendimiento de calor y puede producirse rajaduras, se puede utilizar este tipo de cemento. El cemento con humo de sílice sirve para en obras que requieren buena impermeabilidad, ¿ya? Cemento con obra granulada, ya lo dijimos. Ya, entonces, la semana que viene vamos a ver lo que es, yo creo que veremos materiales compuestos y nos falta ver vidrio. Entonces, la semana que viene también yo les voy a avisar cómo va a ser lo de los plásticos, la entrega de plásticos. No hay apuro, ni se desesperen, les voy a avisar con calma. Vayan trabajando, ya, pero eso tiene puntaje. Ya, si alguno tiene alguna pregunta.
Bueno, No. entonces, sí, dígame. No, ninguna le decía. Ninguna. Entonces nos vemos, ¿hoy qué día es? Oye, Jueves. no, pues tenemos mañana, viernes, ¿no ves? Mañana 8:30, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, jóvenes. A ver, mañana vamos a ver, procurar cómo va a ser la cosa y de repente ya averigüe bien para mañana, ¿ya? Nos vemos.